De la gloria, al hierro de una celda, imagínate por un momento pasar de desfilar por las alfombras rojas, con flashes que iluminan tu rostro y fanáticos coreando tu nombre, a escuchar el chirrido metálico de una puerta que se cierra detrás de ti, encerrándote en una fría y oscura celda. La fama, por más brillante que parezca, no siempre garantiza una vida perfecta. Hay quienes, incluso en la cima de su carrera, terminaron tras las rejas por errores, accidentes o decisiones que cambiaron su destino para siempre. Hoy conocerás las historias más impactantes de celebridades que cayeron desde lo más alto, directo al abismo. Algunos jamás lograron recuperarse. Otros, contra todo pronóstico, encontraron la forma de levantarse. Quédate hasta el final, porque la última historia te dejará sin palabras. Juan Gabriel, el divo entre rejas. No necesita presentación. Juan Gabriel, el divo de Juárez, no solo fue uno de los cantautores más queridos de México, sino un verdadero icono cultural que conquistó corazones con su voz, su estilo único y su capacidad para transformar emociones en música. Canciones como Querida, Amor Eterno y Hasta que te conocí se convirtieron en himnos que trascendieron fronteras. Pero pocos conocen que, antes de alcanzar esa gloria, Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, enfrentó uno de los capítulos más oscuros de su vida. En 1970, fue acusado de robo y enviado a la temida prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, un lugar donde las paredes parecían absorber cualquier esperanza. Durante 18 meses de encierro, sufrió aislamiento y la dolorosa indiferencia de su familia. Se cuenta que enviaba cartas a su madre sin recibir jamás una respuesta. Sin embargo, lejos de apagarse, encontró refugio en lo único que nunca le abandonó, la música. En esas frías celdas nacieron letras como No tengo dinero, que más tarde se convertiría en un himno de superación. Su salvación llegó gracias a la cantante y actriz Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, quien pagó su fianza y le devolvió la libertad. Un gesto que cambió el rumbo de su vida y de la música mexicana. Curiosamente, según registros oficiales, no existe evidencia de que Juan Gabriel haya estado realmente en Lecumberri. ¿Un error administrativo? ¿Un misterio que él mismo alimentó? Lo cierto es que, real o no, este episodio marcó su historia y reforzó su leyenda. Juan Gabriel convirtió la adversidad en arte, y su legado sigue brillando como uno de los mayores referentes de la música latina. Cesáreo Quesadas, del Niño Perfecto, al escándalo en los años 50 y 60, México conoció a un niño que parecía salido de un cuento. Su nombre, Cesáreo Quesadas, aunque para todos era Pulgarcito, por el entrañable personaje que interpretó en la película del mismo nombre. Con su sonrisa inocente y un carisma natural, conquistó la pantalla grande y compartió escena con gigantes como Chabelo, Roberto Gómez Bolaños y Manuel el Loco Valdés. Producciones como Santa Claus y Pulgarcito lo convirtieron en un símbolo de ternura para millones de espectadores, el niño perfecto que todos querían como hijo, hermano o amigo. Pero la vida real, lejos de los reflectores, terminaría contando una historia mucho más amarga. Décadas después de dejar la actuación, en 2002, Cesáreo enfrentó una de las acusaciones más graves que alguien puede recibir. Fue denunciado por su expareja por conducta inapropiada hacia menores dentro de su propio entorno familiar. El juicio fue rápido y la sentencia, implacable, 19 años de prisión en el Centro de Reinserción Social de Yucatán. Dentro de la cárcel, lejos de aquel mundo de aplausos, fue conocido simplemente como Pulgar. Se mantenía activo organizando juegos de softball, participando en torneos de ajedrez e incluso liderando al equipo de reclusos. Entre las visitas que recibía, destacaba la actriz Carmen Salinas, quien acudía para apoyar a los internos, incluida su causa. A pesar de todo, Cesáreo siempre defendió su inocencia, asegurando que todo se trató de una venganza personal de su expareja. En 2021, después de casi 2 décadas tras las rejas, recuperó la libertad. Sin embargo, esa puerta que se abrió no lo llevó de vuelta al estrellato. Su imagen había quedado marcada para siempre por el escándalo. De ser el niño prodigio del cine mexicano, a un hombre que divide opiniones. Una caída tan brutal como dolorosa. Emilio el Indio Fernández, del genio del cine. Al crimen mortal. Hablar de Emilio el Indio Fernández es evocar una de las figuras más grandes, complejas y controvertidas del cine mexicano. Actor, director, guionista y leyenda viva de la época de oro. Obras como María Candelaria y La Perla no solo llevaron el nombre de México a lo más alto, sino que le valieron premios internacionales como la Palma de Oro en Cannes y un Globo de Oro. Incluso, se dice que su perfil fue la inspiración para la icónica estatuilla del Oscar. Pero detrás de ese genio creativo y de su impecable mirada cinematográfica, se escondía un hombre de carácter volcánico, impredecible y peligroso. En 1976,
su temperamento lo llevó al centro de un episodio trágico que cambiaría su vida para siempre. Durante una acalorada discusión con un campesino llamado Javier Robles Aldecoa, Emilio desenfundó un arma y disparó. El resultado fue mortal. Fue arrestado y condenado a más de 4 años de prisión en Coahuila. Sin embargo, gracias al pago de una fianza de 50,000 pesos, solo cumplió 7 meses tras las rejas. Aún así, esos meses fueron suficientes para que probara el frío del aislamiento y la dureza de la soledad. Al salir, evitó a la prensa y culpó a los periodistas de haber destruido su carrera. Intentó regresar al cine, pero las puertas se cerraban una tras otra. El escándalo y su fama de hombre violento mancharon un legado que, hasta ese momento, parecía intocable. Con el tiempo, Emilio se recluyó cada vez más, atrapado en su propia leyenda y en los excesos que lo consumían. Falleció en 1986, a los 82 años, dejando una huella imborrable en la historia del cine, pero también un recuerdo amargo de un talento ensombrecido por la violencia. Germán Valdés Tintán. El comediante que la risa no pudo salvar. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue más que un comediante, fue un fenómeno cultural. Con su estilo pachuco, su simpatía arrolladora y su habilidad para cantar, bailar y actuar, conquistó a todo México y gran parte de Latinoamérica. Protagonizó más de 100 películas que definieron una era, y su figura se convirtió en sinónimo de alegría y entretenimiento. Pero detrás de las carcajadas, el ritmo y la improvisación brillante, Tintán libraba una batalla silenciosa contra problemas económicos que no daban tregua. En 1969, su mundo se tambaleó. Fue arrestado en su propia casa en la Ciudad de México, acusado de girar un cheque sin fondos por más de 13,000 pesos. La razón era simple, pero devastadora: las deudas lo habían alcanzado. Fue trasladado a Acapulco, y tras declarar ante el juez, logró su libertad al pagar una fianza de 5,000 pesos. Aunque el incidente no fue tan escandaloso como otros, dejó al descubierto la difícil situación financiera que enfrentaba en sus últimos años. Y lo más doloroso es que, para un hombre que había hecho reír a millones, no había un final feliz a la vista. Pocos años después, la vida le daría otro golpe, un cáncer de páncreas que su familia decidió ocultarle para evitarle sufrimiento. Tintán murió en 1973, a los 57 años, mucho antes de lo que el público y la historia merecían. Hoy, su nombre sigue brillando como uno de los más grandes íconos del cine mexicano, recordándonos que, a veces, ni siquiera la risa más genuina puede ahuyentar las sombras que se esconden detrás del telón. Raúl Ramírez Uribe. El presidente que apostó todo, y lo perdió. Raúl Ramírez Uribe no solo fue un actor reconocido en el cine y la televisión mexicana, con más de 100 producciones en su haber, también era una figura de peso dentro de la industria. Su talento lo llevó a ganarse un lugar de respeto entre colegas, y su carisma lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores. Pero su ambición lo llevó más allá de los reflectores. Durante los años 80, asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, una posición que le otorgaba poder, influencia y una gran responsabilidad: administrar los fondos de la institución que protegía el trabajo y el futuro de cientos de artistas. Con la intención, según él, de hacer crecer el patrimonio de la ANDI, decidió invertir en la bolsa de valores. Lo que en su mente era una jugada maestra, en la realidad se convirtió en un desastre. Las inversiones fallaron y millones de pesos se esfumaron. Las consecuencias fueron inmediatas. Las acusaciones de mala administración y desvío de recursos lo llevaron a prisión. Aunque su estancia tras las rejas duró solo 3 meses, el golpe a su reputación pudo haber significado el fin de su carrera. Sin embargo, Raúl no estaba dispuesto a rendirse. Tras recuperar la libertad, volvió a la actuación, incluso explorando la dirección y la escritura de guiones. Brilló en telenovelas como Salomé y Mariana de la Noche, demostrando que su talento seguía intacto. Su historia es un recordatorio de que un error puede costarte todo, pero también de que, si el público todavía te quiere, siempre existe una puerta abierta para regresar. Lupita D'Alessio. La voz que rugió incluso tras las rejas. Hablar de Lupita D'Alessio es hablar de una fuerza imparable en la música mexicana. Conocida como la Leona Dormida, su voz cargada de pasión y su presencia imponente en el escenario la convirtieron en un ícono durante las décadas de los 80 y 90. Sus canciones no solo se cantaban, se sentían, porque hablaban de amores intensos, desengaños y resiliencia. Pero en 1993, su vida dio un vuelco dramático. Cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más de 20 agentes de la Policía Federal la detuvieron. El motivo: una acusación por evasión fiscal que aseguraba que debía una fuerte suma de impuestos al gobierno. Fue trasladada al reclusorio femenil Oriente, donde pasó 3 meses que describiría más tarde como vivir en un lugar sin oxígeno. Aseguró que no se trataba de una evasión intencional,
sino de la mala administración de personas en las que había confiado para manejar su dinero. En prisión, Lupita enfrentó la soledad y la desolación, pero también encontró un inesperado refugio, el apoyo de otras reclusas, quienes, según sus propias palabras, la cuidaron en sus momentos más vulnerables. Cuando recuperó la libertad, pudo haberse retirado en silencio, pero su espíritu no estaba dispuesto a apagarse. En 1994 regresó a los escenarios con el álbum Desde mi libertad, que incluía el tema que le dio su apodo, Leona Dormida. Este disco no solo marcó su regreso artístico, sino que simbolizó su renacimiento personal. Lupita D'Alessio demostró que, aunque la vida te arranque todo, siempre puedes rugir más fuerte, y volver a conquistar tu lugar. Joselito del canto celestial al silencio tras las rejas. Joselito, apodado el Niño Ruiseñor, fue un fenómeno musical y cinematográfico en los años 50 y 60. Su voz clara, potente y sorprendentemente madura para su edad, lo llevó a protagonizar películas como El Pequeño Ruiseñor y Saeta del Ruiseñor. Era una estrella internacional, cantó en París, emocionó en América Latina y hasta llegó a presentarse en Japón. Pero como tantas veces ocurre, el paso de la niñez a la adultez fue devastador para su carrera. Cuando su voz cambió y su imagen de niño prodigio quedó atrás, la industria que antes lo adoraba comenzó a cerrarle las puertas. Sin el brillo de los reflectores, Joselito buscó nuevos rumbos, e incluso se mudó a Angola, donde, según rumores, se involucró en negocios turbios mientras organizaba safaris. En 1990, su vida tocó fondo. Fue arrestado en España por posesión de sustancias ilícitas y condenado a 5 años de prisión. Allí, entre muros fríos y rutinas monótonas, comenzó a enfrentar sus adicciones y a reconstruirse poco a poco. Aunque nunca volvió a ser la estrella que fue, logró reaparecer ocasionalmente en los medios. Participó en producciones como Spanish Movie y Torrente 4, e incluso se atrevió a contar su historia en el reality Supervivientes, donde dejó claro que había aprendido a vivir lejos del lujo y la fama. Hoy, a sus 79 años, Joselito mantiene un perfil bajo. Ya no canta ante miles, pero sigue siendo recordado por sus admiradores como aquella voz que, por un tiempo, fue capaz de emocionar al mundo entero. Y así llegamos al final de esta lista de 7 figuras que, en algún momento de sus vidas, pasaron de ser aclamadas estrellas a enfrentar uno de los capítulos más oscuros que alguien puede vivir, la cárcel. Cada historia es tan única como impactante. Desde Juan Gabriel, que transformó la adversidad en arte y salió más fuerte que nunca, hasta Cesario Quesadas, cuya carrera quedó marcada para siempre por el escándalo. Vimos a Emilio el Indio Fernández, una leyenda que se dejó llevar por su temperamento hasta provocar una tragedia, y a Tintán, que ni con todo su ingenio y carisma pudo escapar de los problemas financieros. Raúl Ramírez nos recordó que los errores administrativos también pueden costar muy caro, mientras que Lupita D'Alessio demostró que es posible resurgir, incluso después de tocar fondo. Y por último, Joselito, el niño prodigio que conquistó al mundo con su voz, pero que debió aprender a reconstruirse lejos de la gloria. Estas historias nos dejan una lección: la fama no es garantía de una vida perfecta. De hecho, puede ser un arma de doble filo, amplificando cada error frente a millones de ojos. A veces, los aplausos no logran silenciar los demonios internos, y las luces de los reflectores no iluminan la oscuridad personal. Ahora, la pregunta queda para ti: ¿quién de todos ellos te impactó más? ¿La tragedia marcada por el carácter explosivo de El Indio Fernández? ¿La caída estrepitosa de Cesario Quesadas? ¿O la vida de Joselito, que pasó de la cima a la sombra para luego buscar su propia redención? Déjalo en los comentarios y conversemos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Porque detrás de cada estrella, siempre hay una historia que nunca se contó por completo.